que se puede pasar a su lugar. Ahora yo le voy a pedir a Juan y a Santi si nos pueden apoyar a repartir estos materiales. Quiero hacerles una sugerencia. ¿Traen ustedes lápiz o lapicero, me imagino? Ok. ¿Están acá los folders? Es un folder por persona. Y les sugiero lo siguiente. Cuando lo imprimí, omití ponerle número de página. Así que mientras no lo engargole, mejor le recomiendo que ahorita le ponga ahí al pie de cada hoja el número de página para que si por alguna razón, ¿verdad?, se traspapelan, lo puedan ustedes nuevamente ordenar, porque después no es tan fácil ordenar a pesar de la secuencia escrita. Y también les recomiendo que lo engargolen. Son materiales que quizás tengan que pasar un largo tiempo para que lo volvamos a retomar o nuevamente dar, porque son estudios, ¿verdad?, muy enfocados en un tema. Y este tema de las bienaventuranzas es un tema que estoy también compartiendo con los hermanos del instituto allá en Actópano. Aunque quiero decirles que el del instituto es más largo. Aquí es un poco más corto. Más largo porque allá, bueno, porque son más horas, son 3 horas, ¿verdad?, de corridito de estudio cada sábado. Y aparte lo enfoqué en las bienaventuranzas a lo largo de la Biblia, y solamente está enfocado en las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte. Así que ustedes ahí lo tienen, las bienaventuranzas. También pónganle su nombre. Y pónganle su nombre desde ahorita, porque si lo dejan así ya, voy a saber quién lo dejó. ¿Quién lo dejó? Hermanos, recuerden que todos los materiales, pues gracias a Dios, salen también de los recursos, de las ofrendas y los diezmos. Así que son valiosos, no los menosprecien por agarrar y decir, no nos cobraron el material, no, hermanos. La cuestión es que precisamente sale de esos recursos, y esos recursos están enfocados para la obra de Dios. ¿Ya le están poniendo numeración? Ya. ¿Ya? ¿Quién falta? Quiero saber quién falta para no, ¿verdad? Ahora, los morados tienen, los folders morados tienen numeración. Así que fueron bienaventurados. Ajá. Ya empezaron bien. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar. Pedimos tu bendición, Padre. Y queremos, Señor, poder poner nuestra mente y nuestra concentración en las cosas que tú, Padre Santo, nos enseñas. De hecho, en las cosas que Jesucristo enseñó en su tiempo, de viva voz, a través de su palabra, quien hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos, quien tenía no solamente la autoridad, sino tenía el poder absoluto sobre su creación. Y entendemos que en tu gracia nos hiciste seres falibles, seres que también, Padre Santo, tenemos una responsabilidad para contigo. Esa responsabilidad espiritual de estar abiertos a tu palabra y aprender de ella. Te doy, Señor, toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús en esta tarde. Amén. Amén. Bien, antes de comenzar con el material, hace algunos días, quizás, un pequeño spot, ¿verdad?, donde se hablaba acerca de la felicidad. Ustedes saben qué significa la palabra bienaventurado, ¿no? Muy feliz, Dichoso, muy feliz, doblemente feliz, dicen algunos, ¿verdad? Pero no solamente es un concepto,
De hecho, ahorita acabamos de entonar 2 cantos donde la palabra feliz y felicidad aparecieron, no sé si se dieron cuenta. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad la felicidad se convierte en una meta para algunos y quieren obtenerla a partir precisamente de las circunstancias que le rodean, de las riquezas, de la fama, de la posición. Comentaba que acababa de ver un spot, ¿verdad?, donde le preguntaba a una periodista, a nuestro presidente, ¿verdad?, acerca de cómo estábamos nosotros con respecto a nuestro nivel, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, de satisfacción en este país. Y ella dijo que México está dentro de los 10 países más felices del mundo. No sé quién haga esa respuesta ni en base a qué criterios, pero eso lo dijo y probablemente sí. Pero me llamó un poco la atención la respuesta de la entrevistadora, porque le dije, bueno, solo eso nos faltaba, que nos quitara la felicidad, ¿verdad? Y no estamos hablando en realidad de política, pero estamos hablando acerca de que la felicidad es una actitud que no está fundamentada en nuestras circunstancias. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo número 5, y vamos a Mateo capítulo número 5. Comienza de una forma muy descriptiva. En la mañana estábamos predicando sobre la viuda que dejaba las 2 blancas ahí en su, ¿verdad?, en el lugar de las ofrendas. Y dice la palabra de Dios en ese momento que Jesús, levantando la vista, ¿verdad?, vio a la viuda que echaba 2 blancas. Y entonces da la gran enseñanza que en la mañana estudiamos. Y aquí hay algo similar, porque dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. Vemos como Jesucristo, ¿verdad?, dice que viendo a la multitud, esto es observando a la multitud, pero más que nada de eso, yo creo que a partir del corazón de Jesús y a partir de su todo conocimiento que tiene, sabía perfectamente que ese era el momento de captar la atención de quienes, de la multitud. Y entre la multitud, ¿verdad?, también estaban esos discípulos. En realidad, aquí parece ser que hay una conjugación, que esa multitud, ¿verdad?, por lo menos estaba dando señales de ser discípulos de Jesús en su totalidad. Quizás había uno que otro que todavía no se había convertido en un discípulo sincero, pero sí está hablando de sus discípulos. Pero dice que abriendo su boca les enseñaba. Las palabras de Jesús, hermanos, las palabras de Jesús, sin lugar a duda, tienen toda la autoridad, pero van más allá. Yo creo que fue una gran bendición y un gran privilegio para los discípulos y la gente de su tiempo escuchar a los pies del Maestro su doctrina y su evangelio. Porque precisamente el Sermón del Monte tiene aspectos doctrinales y también aspectos muy prácticos. Puedo decir que hay palabras que informan, pero las palabras de Jesús no solamente informaban, sino transforman. Hay palabras en las cuales a nosotros solamente se nos viene como cierta información, pero cuando pegan y chocan en nuestro corazón y obran cambios en nuestra vida, esas son palabras que transforman. Y las bienaventuranzas, comenzando en el Sermón del Monte, van a transformar. Y continuando con todo el Sermón del Monte, ¿verdad?, podríamos irnos muy largos en muchas enseñanzas con respecto al Sermón del Monte. Todas ellas hablan acerca precisamente de transformar. Así que las bienaventuranzas, ¿verdad?, sin lugar a dudas, transforman. Y no fueron palabras pronunciadas en el palacio, ¿verdad? ¿Desde qué punto estaba él diciéndolas? Desde un monte, desde ese lugar donde podía tener una visión, ¿verdad?, de todos. Y cuando yo pienso en las grandes multitudes y cómo llegaron a escuchar las palabras de Jesús, en un lugar donde quizás no había acústica, ¿cuánto silencio deberían tener las personas para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánta reverencia? ¿Verdad? Y quizás
no se oía otra cosa más que la voz potente de nuestro Señor. Sus palabras en realidad eran sencillas. El escuchar el sermón del monte, si usted lo ha leído, ¿verdad? Y se imagina estar ahí, ¿verdad? A los pies de esa montaña, yo le puedo asegurar que no se le va a hacer cansado como escuchar la predicación de un servidor, ¿verdad? Se la habría hecho totalmente, ¿verdad? Hermosa, admirable y obviamente con toda la atención. Nuestro Dios conoce nuestra humanidad y conoce las heridas de cada uno de nosotros, y así en ese momento conocía las heridas de ellos, y casi las bienaventuranzas vienen a postular, ¿verdad? Vienen a postular situaciones que van a vivir los discípulos por ser creyentes. Van a llorar, van a sufrir persecución, van a requerir consolación, ¿verdad? Y todo esto precisamente nos habla de por qué entonces nuestro Señor Jesucristo habla de esta forma. Fue precisamente allí, en medio de ese lugar. Y no sé si usted se ha imaginado, ¿verdad?, ese monte. ¿Saben cómo yo me lo imagino? Me lo imagino con un pasto verde, con flores alrededor, ¿verdad? Al fondo quizás el lago, ¿verdad?, de Galilea, y quizás sin ruido, así como les he comentado, pero eso solamente es parte de mi imaginación. Ya quizás, ¿verdad?, en ese tiempo a lo mejor era un poco más árido, quizás, ¿verdad?, la hierba no estaba tan verde, pero ahí en medio de ese lugar, Jesús abrió su boca, como aquí lo dice, y comenzó a cambiar la manera en que el mundo entiende la felicidad. Porque lo que Jesús está por enseñar contrapone el pensamiento lógico y humano de cómo conseguir la felicidad. El mundo siempre ha tenido, ¿verdad?, su propia versión de ser bienaventurados. Podemos decir que el mundo puede decir, bienaventurado el rico, ¿no? Bienaventurado el famoso, bienaventurado el popular, bienaventurado el que nunca llora, bienaventurado, ¿verdad?, el que triunfa en todo. Y podemos decir, esas personas, ¿verdad?, casi, vamos a decir, son tocadas, ¿no? Pero cuando empieza a hablar Jesús, ¿verdad?, y empieza precisamente con una afirmación, bienaventurados los pobres en espíritu, son palabras que se contraponen al concepto humano. Así que vayamos a nuestro material, hermanos. Vayamos a nuestro material. Y empieza diciendo con una pregunta. Ya lo tienen ustedes ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice esa pregunta? Ayúdenme. Bueno, hay una definición general y creo que estas son de las definiciones más sencillas. Pero vamos a partir de la palabra original griega que aparece en el Nuevo Testamento y lleva una K intermedia, Macarios, así como se oye, Macarios. ¿Qué significa? Allí hay tres conceptos y un punto que se me puede más, ¿verdad? No piensen que allí va otro, pero ¿cómo dicen esos tres conceptos? Dichoso, bendecido, aprobado por Dios. Dichoso, bendecido y aprobado por Dios. Aquí hay más material por si alguien necesita. Dichoso, bendecido y aprobado por Dios. Abner, aquí hay material si gustas pasar por él. Tú no te preocupes, Abner. Vamos comenzando. Y abajo dice, esta palabra Macarios no se refiere solo a una emoción pasajera, sino a una condición espiritual estable. Una condición espiritual estable. Por lo tanto, no es felicidad común, ¿verdad? No es la felicidad de encontrarse un billete de 500 pesos y sonreír, ¿verdad? Esa es una felicidad pasajera, le da cierta alegría, ¿no? De hecho, hay algo interesante. La palabra, ¿verdad?, que aparece en el versículo donde dice, cada uno de como, cada uno de como propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama
dador alegre. Esa última palabra, alegre, está muy asociada para Maccabeos, no procede de ahí, pero sí hay una relación. Entonces podemos decir que es bienaventurado también, ¿verdad? Así que, hermanos, los diccionarios explican que no habla de alegría superficial, sino de una felicidad profunda que depende de la relación con Dios, incluso en medio del sufrimiento. Uno de los cantos dice: hallarás la paz y hallarás la felicidad. Ahora, hermanos, felicidad no es un sinónimo de estar siempre riendo. No es sinónimo de siempre tener una risa. No, la risa solamente es una expresión. Sino precisamente felicidad es tener paz, una relación correcta con Dios a pesar de las circunstancias. Describen el carácter del creyente. Describen el carácter del creyente. Recuerden que el carácter es formativo. El temperamento es con lo que llegamos, con lo que nacemos, como somos, ¿verdad? Cuando dice alguien: ay, es que este hermano Juan tiene un carácter bien fuerte. Parece del norte, ¿verdad? No se habla de carácter, se habla de temperamento. No se tiene un carácter tampoco así. Pero es cuando precisamente es un temperamento. Pero cuando se habla de carácter, es formativo. Y cuando hablamos de que el creyente está precisamente formándose al carácter de Cristo, quiere decir que nos estamos asemejando a su forma de ser, de pensar y de actuar. Así que describe el carácter del creyente. Más que mandamientos, son proclamaciones de bendición divina, que identifican a las personas que viven conforme a la voluntad de Dios y participan en su reino. Son un perfil espiritual que nos asemeja a Cristo. Y ahí hay algunos aspectos: humildad, mansedumbre, misericordia, pureza de corazón, amor por la justicia. Cuando estemos leyendo ahorita las bienaventuranzas, ustedes se van a dar cuenta: pero bienaventurados los pobres en espíritu, que habla de humildad, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados, ¿verdad?, los que sufren persecución por causa de la justicia, porque ellos serán saciados. Así que, hermanos, revela valores del reino de Dios. Según el Evangelio de Mateo, estas enseñanzas muestran que el reino de Dios funciona al revés de la lógica humana, ¿no? Porque los humildes son exaltados, los que sufren son consolados y los perseguidos son bendecidos. Ahora hay que entender, por eso es que hacemos un énfasis, que son felices aquellos precisamente que se identifican como personas que viven conforme a la voluntad de Dios. Porque vamos a notar que también hay personas que lloran por sus propios pecados y no se les puede llamar bienaventurados. Al contrario, muchos de ellos, ¿verdad?, van a sufrir la retribución de su propio pecado. Entonces, ¿para quién son las bienaventuranzas? Para los creyentes que están en formación con el carácter de Cristo y pasan por este tipo de circunstancias. Así que, hermanos, continuando, hay una estructura general, punto número 2, romano. Hay una declaración en las bienaventuranzas, hay una declaración de bendición. Hay una declaración de bendición. En las bienaventuranzas en realidad no hay verbo, ya que las bienaventuranzas no son simples declaraciones, son exclamaciones. Cristo está exclamando: bienaventurados, ¿verdad? Describen el carácter o condición de un cristiano. Describen el carácter o condición de un cristiano. En cada bienaventuranza describe lo que cada cristiano debería de ser. No es la descripción de algunos cristianos excepcionales, hermanos. No es que, el pastor es más bienaventurado que yo. O, es que el hermano de la música dotado, ¿verdad?, de ese talento es más bienaventurado que yo. No se trata de cristianos excepcionales, que a veces, ¿verdad?, incluso podemos llegar a etiquetarlos.
sino es la disposición que se produce únicamente por la gracia, la operación del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Cuando usted se deja gobernar por el Espíritu Santo, ¿verdad?, y Dios quiere llevarlo a más, va a formar su carácter y quizás vaya a pasar por estas etapas. Así que, hermanos, las bienaventuranzas de los evangelios describen el carácter de Cristo. ¿Lo notaron ahí? Subrayenlo si quieren. Las bienaventuranzas de los evangelios describen el carácter de Cristo. Es como si Cristo estuviese, ¿verdad?, precisamente en las bienaventuranzas, en el sermón del monte, describiendo su propio perfil. También incluyen una promesa. Cada bienaventuranza lleva una recompensa divina. Por ejemplo, consuelo, herencia o ver a Dios. Y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Los pobres en espíritu van a recibir consuelo. Otros, me parece que son los mansos, reciben la tierra por heredad. Así que, hermanos, lo que indica que Dios responde a ese tipo de vida. Es decir, Dios promete algo. En el Evangelio de Mateo hay 8 bienaventuranzas principales y algunos la catalogan como 9 bienaventuranzas, pero una novena que muchos consideran una ampliación de la última, porque es la de los perseguidos. Pero si ampliamos el panorama, hay muchas bienaventuranzas en toda la Escritura, hermanos. La palabra bienaventurado aparece, ¿verdad?, en gran cantidad en el Antiguo Testamento, especialmente ¿en dónde? En los Salmos. ¿Cómo dice el Salmo 1? Bienaventurado era el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores está sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, ¿verdad?, y su ley medita de día y noche. Y entonces menciona, ¿verdad?, los beneficios o la respuesta que tiene. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿verdad? Y además dice que todo lo que hace prosperará. Ahí hay una bienaventuranza. De hecho, encontré bastantes, de las cuales también, ¿verdad?, estamos hablando allá en el instituto. Pero, hermanos, para nosotros, de forma concreta, vamos a entender que en el libro de los Salmos y en el libro de los Proverbios habla de bienaventurados. Y siempre está relacionado con una conducta. Con una conducta. Y con una conducta correcta. Y en el Nuevo Testamento también aparecen. Ahí puse unos ejemplos. Bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos. También, ¿verdad?, en Proverbios, bienaventurados que oyen la palabra de Dios. Y también hay bienaventuranzas en Apocalipsis. Lo sabía, ¿no? Apocalipsis se le conoce como el libro de los 7. Hay 7 bienaventuranzas. ¿Qué más hay que se relaciona con el número 7 en Apocalipsis? 7 sellos, copas, trompetas, iglesias, ¿qué les parece? Las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Ahí se mencionan también los 7 espíritus de Jehová, los 7 espíritus de Dios. Así que, hermanos, las bienaventuranzas recorren toda la Biblia y esto nos habla del sentir de Dios para con nosotros. Jamás Dios va a buscar un hombre para hacerlo desechado. Dios busca al hombre para que en la confianza que tengamos en Él, en la fe que le tengamos a Él, en Él, sepamos vivir con felicidad, una felicidad profunda que solamente proviene de Él. Aquí aparece en el libro de Apocalipsis, hay 7 bienaventuranzas específicas, cada una con promesas muy, muy fuertes. Esas no las vamos a estudiar, quizás en otro estudio. Pero, hermanos, también hay una estructura espiritual progresiva. Espiritual progresiva. Ustedes saben que la revelación es progresiva, la revelación de Dios es progresiva. Incluso, ¿verdad?, las dispensaciones, que es el trato de Dios por la humanidad, también es progresiva. Y va generando cambios, no porque Dios cambie, sino porque precisamente el hombre, ¿verdad?, a través de reproducirse y a través de formar naciones y la historia, Dios los va tratando, ¿verdad?, y les va llevando al punto del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Toda la historia bíblica, ¿verdad?, enmarca el centro de toda la historia humana. Porque al final y al cabo, cuando se habla de la escatología, se habla del fin de la historia humana.
pero la historia divina va a continuar. Así que esta estructura espiritual progresiva en las bienaventuranzas de Mateo, dice, muchos estudios ven también un progreso espiritual en las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza va a reconocer la necesidad espiritual, el arrepentimiento y quebranto, la mansedumbre, el hambre de justicia, la misericordia hacia otros, la pureza interior, una actitud de pacificador y al final perseverancia en la persecución. Es como un retrato del crecimiento espiritual del creyente. Y decírselos en ese tiempo a los discípulos, ¿verdad? Quizás ellos ni siquiera sospechaban que cuando Cristo habría de ascender a los cielos, unos años después habría de haber persecuciones extremas para con ellos. Persecuciones extremas para con ellos. Los mártires, hablando primeramente de los apóstoles, cuando se habla acerca de ellos, ¿verdad? Y voy a hablar solamente uno, que es de Pedro. La tradición dice que él murió también crucificado, pero dice la tradición que él murió crucificado de cabeza. Ahora, esto en realidad no hay, ¿verdad? Un testigo literario que haga esto, solamente son precisamente, como lo acabo de decir, una tradición que se corrió a través de la iglesia. Bien pudo suceder, pero una de las cosas que decía es que él se sentía indigno de morir como su Señor. Pero sin embargo sí hay otros testimonios, ¿verdad? Cuando se habla acerca precisamente de la persecución romana, donde la gente, cuando era llevada al Coliseo, cuando era llevada a los circos romanos, los cristianos, ¿verdad?, que eran parte de la carne, vamos, de cañón, que los romanos tenían para poder, dar ciertos shows, ¿verdad?, un show sangriento, un espectáculo sangriento y cruel al pueblo. Está documentado que los cristianos cantaban alabanzas, que glorificaban a Dios en medio de su propio fin, de ese punto en que les llevaría precisamente a la muerte. Y esto nos habla, hermanos, de esa última bienaventuranza, de los que os persiguen y os ultrajan por causa de Cristo. Así que, hermanos, en las bienaventuranzas de Mateo voy a continuar. La primera y la última bienaventuranza terminan igual. De ellos es el reino de los cielos. Yo cuando leía las bienaventuranzas decía, ay, ¿por qué no le puse otra cosa diferente a la última, no? Porque la repetió. Aquí hay algo, aquí una explicación que me pareció bastante interesante. Eso forma una especie de marco, como si fuese un cuadro. Un marco literario en donde precisamente cuando habla de que ellos es el reino de los cielos, encierra todas las demás bienaventuranzas en lo que sería precisamente el interior de ese marco. Y a esto se le llama inclusión literaria. Inclusión literaria. Punto número 3. Las bienaventuranzas en el Antiguo Testamento solamente son para mencionar. Porque en el Antiguo Testamento también aparece una palabra hebrea. Ya vimos la palabra griega en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero la palabra hebrea ahí es asre. A-S-H-R-E. Van a encontrar un paréntesis que no tiene nada, ¿verdad? ¿O sí tiene algo? Después de asre. ¿O me perdí ahí yo? Sí, porque en el mío se aplica hasta las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Ah, ya me salté. Tiene razón. Yo también traigo. No lo tiene usted. No se brincó. No, lo que pasa es que había terminado la primera parte. Es el corto. Es donde corto porque entonces comienza con las bienaventuranzas del Antiguo Testamento. Perdón. Estamos hablando de, dice, las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Ajá. Perfecto. Es que traigo el material completo yo. Pero bueno, ya les estaba dando una parte, ¿verdad?, que estábamos dando. Esta palabra hebrea, hermano, también significa dichoso, ¿verdad?, bendecido por Dios. No cambia en nada el concepto precisamente entre hebreo y el griego. Así que las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Vamos a Mateo entonces 5. Y vamos a empezar a leer. Mateo capítulo número 5.
Van a leer ustedes del versículo número 3 al versículo número 12. Yo voy a leer el versículo 2 únicamente para abrir el tiempo de la lectura y ustedes leen en voz alta eso de forma pausada. Dice así: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán verdadera prosperidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal para vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque os galardones delante de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias a Dios por esta hermosa lectura. Hermanos, las bienaventuranzas, vamos a continuar con el material, vamos a llegar ahorita a la primera bienaventuranza. Son la apertura del famoso Sermón del Monte pronunciado por Jesucristo. Se encuentra en Mateo 5, del 3 al 12, que es lo que acaban ustedes de leer, y describe el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. La palabra bienaventurados viene del griego Macarios, como lo dijimos, que significa dichoso, plenamente vencido, aprobado por Dios, o feliz pero bajo el favor divino. No habla de felicidad superficial, sino de una condición espiritual producida por la relación con Dios. Las bienaventuranzas no son simples consejos morales, son una descripción del corazón transformado por Dios. Y hay un contexto histórico y espiritual. Jesucristo habló estas palabras en una época en donde los judíos esperaban ¿qué? Un Mesías político y un Mesías militar. Así que dentro de ese contexto y ese pensamiento judío, realmente ellos podrían imaginar lo siguiente: que Jesucristo vendría, y ahí pueden poner ustedes, con poder, con dominio, con victoria sobre Roma y con prestigio nacional. Eso era lo que ellos pensaban del Mesías prometido. Y ellos decían, bueno, entonces, ¿verdad? Vamos a ser bienaventurados. Pero Jesús presenta un reino completamente distinto. El reino de Dios. ¿Se quedó ahí alguien? ¿Hasta el lado? Poder, dominio propio, victoria sobre Roma y prestigio nacional. Y dice el material, pero Jesús presenta un reino completamente distinto. El reino de Dios va a pertenecer ¿a quién? Los pobres en espíritu. Es lo primero que tienen que poner ahí. Los pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos, los perseguidos. ¿Ya lo llenaron completo? Después en la siguiente hoja tienen lo que precisamente leímos, ¿verdad? El Sermón del Monte. Así que vamos a saltarnos esa hoja porque ya hicimos la lectura. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Hermano, pregunta, ¿usted pertenece al reino de los cielos? Amén. Amén. Somos, ¿verdad?, conciudadanos. Ya estaremos de una forma integral en el reino de los cielos también, pero pertenecemos a Él, porque somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios, con una misión, ¿verdad?, según ese versículo. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Así que Mateo 5:3, ¿verdad?,
presenta precisamente que los pobres en espíritu, no habla de pobreza material, habla por pobreza del espíritu. Y cuando se habla pobreza del espíritu, se habla de un aspecto de un creyente, o que debería de tener un creyente en toda su faceta de cristiano, que es la humildad. Ajá. Pobres proviene del griego, aquí está difícil de deletrear. Pectochos. Soy chistoso, ¿verdad? Pectocos es la pronunciación. ¿Cómo será? ¿Pectocos? No, es tocos, no, tocos. Ah, pues así. Pero podemos saber que es pobres en espíritu. Este versículo, hermanos, es la primera bienaventuranza pronunciada por Jesucristo en el Sermón del Monte. No es casualidad que Jesús comienza aquí, porque, hermanos, esta es la puerta de entrada al cielo. Cuando usted se arrepiente, está haciendo un acto de humildad, donde deja toda su soberbia y donde deja toda, ¿verdad?, todo lo que usted pueda decir que a Dios le pueda agradar, que simplemente son trapos de inmundicia nuestras obras, y usted se presenta de una forma transparente delante de Dios, reconociendo nuestra bajeza espiritual y nuestra posición perdida, en donde en realidad, hermanos, no tiene que ver con el concepto del nivel de pecado que tenemos, porque a veces nosotros le ponemos números y calificaciones al pecado, ¿no? Ay, es que el pecado más grande, ¿verdad?, quizás es matar a alguien, y quizás el pecado más blanco sea una mentirilla. Para Dios no pasa eso, porque ambas cosas, ¿verdad?, fueron la causa por la cual nosotros estamos en una posición de perdición y merecemos el infierno, y Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, las primeras palabras del Sermón del Monte en realidad son sorprendentes, porque Él no comenzó diciendo bienaventurados los fuertes, ¿verdad?, o bienaventurados los exitosos, o bienaventurados los que son religiosos. Pero empieza diciendo bienaventurados los pobres en espíritu. Así que, hermanos, continúo, nadie puede experimentar la plenitud espiritual sin primero reconocer su necesidad espiritual. Es decir, para llegar a una plenitud espiritual necesitamos reconocer nuestra necesidad espiritual. ¿Cuál es la necesidad que todo ser humano tiene y es la más urgente? Es precisamente la salvación. ¿Por qué? Porque sin ella, ¿verdad?, simplemente no verá a Dios. Habla espiritualmente como si nos consideramos un mendigo absoluto. No habla de pobreza económica necesariamente. Habla de reconocer la propia bancarrota espiritual. El orgullo cree que merece a Dios. El pobre en espíritu sabe que necesita misericordia de Dios. Esto es bien diferente, ¿verdad? Recuerdan precisamente ahí, cuando hemos citado varias veces, ¿verdad?, ayer el fariseo y el publicano que están orando. ¿Quién estaba presentando realmente un espíritu humilde? El publicano. No quería ni levantar los ojos al cielo, ¿verdad?, y solamente se pegaba al pecho, ¿verdad?, y decía: sé propicio a mí, pecador. Así que, hermanos, aquí continúo, toda vida espiritual verdadera. Nadie entra al reino mientras se crea autosuficiente. El pobre de espíritu no va a presumir de méritos. No llega ante Dios diciendo: yo merezco, o yo soy suficiente, o yo puedo salvar. Nadie puede llegar así. En espíritu, Jesús no está glorificando la pobreza material en sí misma. Es alguien consciente de su necesidad interior. Con un espíritu humilde, ¿verdad?, sabemos y estamos conscientes de que tenemos una necesidad interior y espiritual que no se puede satisfacer con nada, solamente con la intervención de Dios. Es el contraste total con el orgullo religioso de los fariseos. Y termina diciendo: porque de ellos, ¿qué? De ellos es el reino de Dios. Aquí notemos algo importante. Jesús no dice será, dice es. Es decir, ya perteneces al reino de Dios. Estás dentro del reino de Dios. Participas del reino de Dios. Así que el reino comienza desde ahora.
Porque el pobre de espíritu reconoce a Dios como Rey y por consecuencia va a abandonar la autosuficiencia, su autosuficiencia. Entra en una relación de dependencia con el Señor. Es la actitud, hermanos, es la actitud del hombre que se acerca a Dios y le dice: sin ti no puedo, sin ti no puedo, sin ti y sin tu gracia estoy perdido. Es más, no tengo nada que ofrecerte excepto confesarte mi necesidad. Y esto es precisamente, ¿verdad?, lo que hace tan poderosa esta bienaventuranza, porque el reino de Dios comienza en el corazón del hombre cuando termina en el mismo corazón del hombre su orgullo. La mayoría de las personas quizás llegan a intentar acercarse a Dios mostrando sus logros, quizás aportando, quizás dando, quizás estando más cerca. Y desafortunadamente hay religiones que así lo ofrecen, ¿no? Las indulgencias que la Iglesia Católica manejó en un tiempo, ¿verdad?, simplemente eran ofrecer espacios en el cielo. ¿A través de qué? A través de ofrendas voluntarias, a través de sacrificio, a través de cesión de terrenos y todo eso. Pero nada se puede comprar, nada puede comprar el reino de Dios. Jesús enseña que la puerta del reino de Dios no se abre para los autosuficientes, se abre para los quebrantados de corazón. Así que, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, en realidad nos acercamos con un espíritu en donde proclamábamos y clamábamos: Señor, necesito ayuda, perdóname de mis pecados. Así que esta bienaventuranza no es casualidad, es el fundamento de todas las demás. Continúo con el material. En el reino de Dios, el reino de Dios es una sociedad en la que la voluntad de Dios se realiza tan perfectamente en la tierra como en el cielo. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Dice: Padre nuestro, ¿verdad?, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Y después qué dice? Hágase tu voluntad. Cuando nosotros, ¿verdad?, aprendemos que esa oración modelo y le decimos al Señor: Señor, queremos pertenecer a tu reino y además que venga tu reino, queremos entonces someternos a tu voluntad. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Así que, hermanos, continúo. Esta relación, ¿verdad?, precisamente, esta bienaventuranza tiene una relación con otras partes de la Biblia. Esta verdad aparece repetidamente en la Escritura. ¿Recuerdan esta porción? Dice: Dios habita con el humilde y quebrantado. Ahí aparece una cita en blanco, ¿sí, verdad? Ah, porque es tarea. Van a buscar una cita o alguna cita que hable de que Dios habita con él, humilde y quebrantado. La otra cita que van a buscar es: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya, hermano, está haciendo la tarea. Sí, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Búsquela, porque a lo mejor, hermano, a lo mejor se equivoca, ¿no? No se va a equivocar. Conoce bastante los versículos, pero busque la cita. Mateo 5:3. Es el fundamento de todas las demás bienaventuranzas. Porque antes de hablar de los puros en espíritu, antes de hablar de la misericordia, antes de hablar de los pacificadores, antes de hablar de los que buscan la justicia, debe existir humildad. Humildad. Porque el reino de Dios no pertenece a quienes creen tenerlo todo, sino a quienes reconocen que sin Dios no tienen nada. No tiene nada. La mañana les decía: ¿qué se va a llevar usted al cielo? Estuvieron en la mañana, ¿no? ¿Qué se va a llevar usted cuando muera? Nada. Se va a quedar todo, ¿verdad?
Les dice que hasta su vajilla preferida, ¿verdad? Se va a quedar aquí. ¿Y para quién va a ser? ¿Quién sabe? A veces puede decir, este va a ser para mi hija, y este va a ser para mi otra hija, este va a ser para sí. Y en realidad, al final, hermanos, nada nos vamos a llevar. Pero hermanos, en este mundo tenemos mucho cuando tenemos a Dios. Tenemos sus bendiciones, tenemos su protección, tenemos sus promesas. Porque el reino de Dios no pertenece a quienes quieren tenerlo todo, sino a quienes reconocen que sin Dios no tienen nada. Esta relación de Mateo 3 con Jesucristo. Mateo 5:3 no solo habla acerca de una actitud humana, también revela el carácter y la obra de Cristo. La relación con Jesús es profunda porque Cristo enseña esta verdad, la verdad de ser pobres en espíritu, humildes. Y Cristo la vivió perfectamente. Como lo sabemos, hay que leer Filipenses capítulo número 2, ¿verdad? El cual siendo Dios, ¿verdad? No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Que están en la condición de hombre, se hizo obedientes a la muerte y muerte de cruz. Se necesita entender realmente que Cristo presentó la acción más clara de humildad. Hemos hablado del hebrillo y la toalla en la mañana. Es una situación de servicio y de humildad, sin lugar a dudas. Pero Él, Rey de Reyes, el Rey del Universo, tomar precisamente forma de siervo y venir para salvarnos a nosotros es un acto de humildad profunda. Cristo la vivió perfectamente. Punto 3. Cristo vino precisamente para salvar a los pobres en espíritu, a aquellos que son humildes espiritualmente. Y Cristo es la respuesta a la necesidad espiritual del hombre, la más importante. Continuó. Cristo es el modelo perfecto de humildad. Cristo es el modelo perfecto de humildad. ¿Nació en un palacio? ¿Nació con ropas finas? ¿Verdad? ¿Nació bajo bajo que hombres importantes del tiempo hicieran reverencia? Nadie de ellos, ¿verdad? Aún en su pensamiento, ¿verdad?, divino, quiso mezclarse con los hombres desde el mismo punto de la humildad. Dice que los ángeles se presentaron a los pastores y dijo, hoy os ha nacido, ¿verdad?, en Belén el Salvador. Así que, hermanos, podemos nosotros aprender de que Cristo es el modelo perfecto de humildad. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, vino en humildad. La Biblia enseña que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte. Ahí pueden ustedes poner la cita que acabo de mencionar. ¿La captaron? ¿Cuál es? Filipenses capítulo número 2. ¿Jesús tenía toda autoridad? ¿Qué piensan? Sin lugar a dudas. Jesús tenía toda autoridad, pero caminó en esta tierra con mansedumbre y dependencia del Padre. Nunca actuó con arrogancia espiritual. Siendo rico, por amor a vosotros, ¿se hizo qué? Pobre. Ahí hay otra porción de tarea, ¿verdad? Para que la semana ustedes recuerden lo que estamos viendo y la semana que entra ya podemos avanzar, ¿verdad? Cristo dejó la gloria celestial, experimentó el sufrimiento humano y cargó nuestro pecado. El Rey del cielo nació en humildad, vivió humildemente y murió en una cruz. Por eso Mateo 5:3 refleja el mismo espíritu de Cristo. Así que, hermanos, esta bienaventuranza, siendo la primera, como lo mencionaba, es el fundamento de las demás. Nadie puede llorar por sus pecados si primero no reconoce su pobreza espiritual. Nadie va a poder tener hambre de justicia si antes no admite el vacío y de dónde proviene, ¿verdad?, precisamente las acciones más justas. Nadie puede ser verdaderamente manso mientras siga lleno de orgullo. La vida cristiana comienza con una rendición interior. Eso no está en sus materiales.
Ajá. Ahora, ser pobre en espíritu, hermanos, no significa tener una baja autoestima, ¿no? Donde agarre y usted diga, yo soy el más pobre, ¿verdad? De los creyentes, soy como un gusano en medio de la tierra, ¿verdad? Indigno de pertenecer a una iglesia y en donde no solamente nos estamos precisamente autocompasiendo. Y hermanos, no significa vivir así, no significa vivir derrotado o despreciarse a uno mismo. Significa reconocer que toda suficiencia proviene de Dios. Es entender que sin Cristo estamos vacíos. Sin su gracia, obviamente estamos perdidos. Y sin su presencia, ¿verdad? Nada podría llenar nuestro vacío de nuestra alma. Por eso Jesucristo cuando habla, ¿verdad? En Juan 14 dice que nos va a enviar otro, ¿qué? Consolador. Y cuando dice otro consolador, da por hecho de que Él era en ese momento el consolador de sus discípulos y el consolador de los apóstoles y el consolador de todos aquellos que se acercaban, pero Él habría de partir. Por eso dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendría a vosotros. Así que, hermanos, cuando hablamos precisamente de esto, de esta gracia, ¿verdad? Empezaremos a notar que las demás son consecuencia, ¿verdad?, de un crecimiento en carácter. Como el agua que desciende, ¿verdad?, quizás de una de las partes altas. Empieza a descender y empieza precisamente a permear nuestras propias vidas. Así que, hermanos, el reino pertenece ahora mismo a quienes reconocen su necesidad de Dios y nosotros lo hemos reconocido. Y entonces podemos decir que esto nos abre la posibilidad de poder también nosotros ser bienaventurados bajo las circunstancias de las siguientes bienaventuranzas. Nuestro Dios nos fortalezca, ¿verdad? Y nuestro Dios nos permita el poder depender completamente de Él. Y hermanos, sin lugar a dudas esto nos va a ayudar para poder entender a aquellos que por primera vez se acercan a Cristo en humildad y puedan empezar a percibir que el reino de Dios habla de una felicidad interna y profunda, que no proviene, ¿verdad?, a través de las cosas que nos pasan. Vamos a orar y vamos a terminar, y la siguiente semana continuaremos con las siguientes bienaventuranzas. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es vasta, porque podemos sacar, Señor, sin duda alguna, un modelo y un ejemplo, Señor, fiel del carácter de tu Hijo Jesucristo para que nosotros podamos, Padre Santo, tener un punto, Señor, de referencia y al mismo tiempo un punto de partida para podernos asemejarnos cada vez más a Él. Toda la honra y la gloria te pertenecen y toda autoridad, Padre Santo, también es tuya. Permite, Padre, que podamos someternos a esa autoridad y dependamos del Espíritu Santo y no veamos, Padre Santo, las acciones que tú ejecutas en nuestra vida como algo pesado, como algo difícil, sino por el contrario, como algo esperanzador y de confianza que nos va a llevar al punto de poder tener una vida plena y feliz en Cristo Jesús. Le damos toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Llévense su material, engargónelo, póngale su nombre y tráigalo la semana que entra a esta misma hora.